Hoy vamos a hablar de una tendencia de diseño que el año 2019 fue muy popular. Me refiero al neumorfismo. El neumorfismo es una tendencia de diseño que durante el 2019 fue el boom y en sitios de diseño como Dribbble o App Labs veíamos todo el tiempo aparecer una y otra vez. Y si no lo conocías, bueno, creo que es momento de que hablemos al respecto, lo bueno y lo malo de esta tendencia. Mira, vamos a la pantalla. El término, por si no lo pronuncié bien o no se entendió bien, es neumorfismo, que en el fondo es traducir o tratar de españolizar una palabra en inglés que es neumorphism, que es como la nueva forma. Toma esos dos conceptos, new de nuevo y morphism de morph o de forma. Y también se le conoce como Soft UI, así que si quieres googlear posteriormente a ver este video, puedes usar cualquiera de esos términos y vas a llegar a algo relacionado con lo que estamos viendo ahora. Pero más allá de definir cuál es el nombre, ¿qué es el neumorfismo? Bueno, esencialmente es un estilo de diseño que se utilizó principalmente en el diseño de interfaces digitales, que se basa en usar sombras y brillos para simular una apariencia más profunda, una apariencia que lleve varias capas, pero de una forma muy sutil, muy suave, casi con una estética plástica. Y suena raro que lo explique de esta forma, pero si te muestro una imagen vas a notar de inmediato de lo que estoy hablando. Este estilo, la forma en que estamos viendo este recuadro en la pantalla es, digamos, la forma básica en que se representa el neumorfismo o este soft UI, en donde vemos un fondo absolutamente plano de un color gris muy liviano, pero con un recuadro que aparenta estar en relieve. Y más que estar en relieve es como que tuviera un bisel que se levanta y esto está en una superficie encima, pero sin ser algo separado del fondo, si es que me explico bien. En fin, pero antes de entrar de lleno en el neumorfismo, creo que es importante saber de dónde viene, porque el neumorfismo no nació de la nada. Y para hablar de neumorfismo tenemos que entender primero qué es el skeuomorfismo. Mira los términos raros que estoy sacando. Pero el skeuomorfismo es un término que se utilizó para describir el estilo que se le daba a los diseños cuando empezó el tema de utilizar interfaces digitales para interactuar con ellas, especialmente en aplicaciones y en sitios web. ¿Y de qué se trata el skeuomorfismo? De tratar de simular realidad a través de estas interfaces. Por ejemplo, si volvemos en el tiempo, podemos ir a mirar la interfaz de Winamp. Winamp, para los más jóvenes, era un reproductor de audio que muchos utilizamos por ahí por finales de los 90, no sé si tan finales de los 90, pero a principios de los años 2000, en donde podíamos guardar los MP3 que teníamos en nuestra computadora y reproducirlos. Y si te fijas en el diseño de este reproductor, vas a notar, por ejemplo, que en los botoncitos en donde tenemos play, pausa, stop, todos estos botones tienen una simulación de relieve muy notoria. Se ven como si fueran botones que realmente tú pudieras apretar. Lo mismo con los elementos o estos controles para cambiar la ecualización. Todo esto parece que fuera algo que tiene mucha profundidad, que tiene que tiene una corporalidad, ¿cierto? Que tú lo pudieras tocar. Y que no solamente es algo que tiene ancho y alto, sino que además tiene un eje Z, tiene una profundidad. Luego, ¿por qué era así? Antes de continuar con el siguiente punto, ¿por qué esto se hacía de esta forma? Porque el interactuar con pantallas era algo nuevo para mucha gente, para la mayoría de la gente era algo completamente nuevo. Entonces era muy difícil identificar qué cosas son cliqueables, qué cosas se pueden apretar, qué cosas no se pueden apretar, etcétera, etcétera. Y el hecho de darle profundidad, de darle relieve a los elementos, da esa sensación. Por ejemplo, si uno mira la interfaz de Winamp, se entiende que los botones se pueden presionar porque rememoran a los botones que teníamos en las radios físicas. Bien, ahora, esto no quedó solamente en principios de los 2000, porque si seguimos avanzando en el tiempo, incluso cuando llegó el primer iPhone, creo que fue por ahí por el 2006, 2007, la forma en que se diseñaban las cosas que formaban parte de este celular, de esta nueva tecnología, también se basaban en darle mayor cercanía con la realidad, en
en darle profundidad, en simular que los elementos tenían relieve. Obviamente de una forma un poco más estilizada que Winamp, de una forma quizás un poco más sutil, pero ahí estaba todavía este skeuomorfismo, ahí estaba todavía esta intención de simular realidad desde una interfaz completamente sin profundidad. Y uno pensaría que esto ya quedó en el pasado, que ya no se usa, que esto ya fue desechado, pero te sorprendería ver que todavía hay interfaces que funcionan y en donde quizás todavía hace sentido utilizar diseños que reflejan la realidad, que este skeuomorfismo tiene sentido todavía usarlo hoy día. Hoy todavía tenemos algunas interfaces de audio, por ejemplo, que usan esta simulación de algo real y tiene sentido porque en el fondo son simulaciones de elementos que existen en la vida real y puede que tenga sentido. Ahora, hay interfaces de audio que usan este estilo, otras que no lo usan, pero creo que no hay ningún problema en que en algunos casos todavía se siga usando. Pero volvamos a nuestro eje histórico. Vimos que en el 2006 apareció el iPhone y todavía seguíamos usando el skeuomorfismo. Pero luego, por ahí, por el año 2012, 2013, se puso muy de moda un término que es el flat design o el diseño plano. ¿De qué se trataba este diseño plano? Era esencialmente rechazar toda esta profundidad, rechazar esta simulación de realidad y entrar en un estilo de diseño absolutamente plano que carecía casi en su totalidad de sombras, de profundidades, de relieves, de texturas, para ingresarnos en un diseño prácticamente futurista, en donde todo eran superficies planas de diseño, con iconos, colores, sin necesidad de simular algo de la vida real. Y tenía sentido que ocurriera de esta forma, porque ya venían siendo años y años en donde las personas habíamos tenido tiempo de irnos acomodando a esta realidad en donde íbamos a interactuar constantemente con interfaces digitales. Por lo tanto, ya podíamos identificar un botón sin la necesidad de que nos dijera visualmente con relieve y con profundidad, esto es un botón y se puede presionar. Ya podíamos más o menos identificarlo. E incluso al año posterior, creo, de que Microsoft sacó este diseño que le dio cierta fortaleza, cierto peso, cierta validez a este estilo del diseño plano. Año siguiente aparece Apple con su actualización del sistema operativo, que vendría a ser, creo, el sistema operativo número 7, el iOS 7, en donde hizo un cambio drástico de diseño y llegó a este estilo completamente plano. Y lo podemos notar directamente en la forma en que están diseñados los iconos o las miniaturas de las aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación de música, puedes notar que simplemente es el icono de música con un color degradado de fondo. Lo mismo con la aplicación del clima. Es muy abstracto y no busca simular algo real. Te pido disculpas por los ruidos, pero mis vecinos están haciendo algunos trabajos. Pero no vamos a dejar que eso nos detenga. Ahora, pareciera que todo en ese entonces, cuando Microsoft y Apple se enmarcaron completamente en este concepto del diseño plano, parece que ese iba a ser el estándar y de ahí en adelante todo iba a ser 100% plano. Pero no resultó tan así. Por ejemplo, vamos a ver que Google siguió esta tendencia, siguió utilizando el diseño plano. Sin embargo, sacaron una guía de estilos llamada Material Design, que si bien sigue los lineamientos del diseño plano y no trata de darle realidad a las cosas, sí utiliza ciertos elementos para dar un poquito de relieve y que esto no sea 100% plano. Notarás, por ejemplo, en esta imagen de Gmail que el recuadro de búsqueda, por ejemplo, tiene cierta sombra, o el botón de la parte inferior derecha con el signo más también tiene cierta sombra, lo cual lo separa de los elementos que están de fondo y le da cierto relieve y cierta profundidad a este diseño, obviamente simulada porque sigue siendo una pantalla, pero le da una sensación de que esto ya tiene ciertas capas. Pero a pesar de que Google hizo esto y básicamente se convirtió en la norma que hasta el día de hoy más o menos es lo que reina en el diseño de interfaces, que significa esto de trabajar con interfaces prácticamente planas pero con ciertos elementos darle algo de relieve. Hay personas que todavía piensan que esto es algo aburrido y que tiene ciertas limitaciones. Por lo tanto, eso invita a la exploración, invita a que se busquen formas diferentes de hacer las cosas, lo cual está absolutamente bien y me parece admirable esta búsqueda. Y entonces llegamos al año 2019.
¿Qué pasó en el año 2019? Bueno, en esta búsqueda de encontrar algo más interesante que el diseño plano y el material design, aparecen ciertos diseñadores proponiendo cosas diferentes. A continuación te voy a mostrar algunas capturas que saqué desde Dribbble, dándole crédito al autor y poniendo ahí el nombre del shot para que lo busques si quieres en la página de Dribbble. Y estas imágenes comenzaban a presentar una forma bien interesante de presentar los diseños, en donde se presentaba una base de color bastante plana y se trataba de simular profundidad dentro de estos elementos. Pero esta profundidad ya no buscaba, como el material design, separar los elementos uno encima de otro, sino que trataba de darle cierta profundidad a la misma base del diseño, a la misma superficie. Y realmente es bastante interesante y por algún motivo, ¿cierto? Se hizo bastante popular. Mucha gente comenzó a subir este tipo de imágenes a las plataformas de diseño y en algunos casos los resultados fueron bien interesantes. Aquí, de hecho, te estoy mostrando algunos que me parece que el resultado es bastante interesante y no por nada son de los más populares en Dribbble y recibieron un montón de likes y comentarios. Así que hasta ahora esta idea del neumorfismo tiene cierto sentido y si lo miramos históricamente como que podemos entender de dónde viene, porque primero era todo búsqueda de la realidad y de ahí nos dimos un salto súper brusco a algo súper plano, súper abstracto. Pero con este neumorfismo estamos tratando de volver a eso, darle algo de materialidad a los elementos con los que diseñamos, darle cierto sentido de profundidad a los diseños que realizamos sin llegar al realismo del skeuomorfismo, pero sin quedarnos en lo aburrido quizás que podría para algunos llegar a ser el flat design. Entonces tiene sentido. Sin embargo, el neumorfismo presenta algunos problemas. ¿Y cuáles son los problemas que mucha gente ha detectado y por los cuales se le critica mucho a este estilo del neumorfismo? Porque este estilo, y podemos verlo latente en las imágenes que vimos recién incluso, al ser unas interfaces bastante suaves, al ser interfaces que no llevan demasiado contraste, que buscan este minimalismo, que buscan esta suavidad en las interfaces, a veces puede llevarnos a crear interfaces que tienen poco contraste. Y ese poco contraste tiene problemas de accesibilidad, porque hay personas que tienen visión limitada o que incluso pueden tener aparatos cuya pantalla no sea de tan alta calidad y eso puede hacer que se les haga difícil acceder al contenido, leer el contenido o incluso entender cuáles elementos son cliqueables o interactivos y cuáles no. Entonces, mira, de hecho aquí te dejo un enlace a una página que se llama Access Lab, en donde hacen un análisis de esta tendencia de diseño del neumorfismo y dejan bastante en claro cuáles son los problemas que plantea este nuevo estilo de diseñar interfaces digitales. Por ejemplo, aquí estamos viendo el diseño original, que fue el que te mostré al principio, que de hecho fue una de las primeras imágenes que se hizo altamente popular utilizando este concepto y podríamos decir incluso que fue la que validó este concepto del neumorfismo. Pero aquí te muestran cómo lo vería una persona que tenga baja visión y efectivamente podemos darnos cuenta de que gran parte de la interfaz pierde absolutamente su sentido, deja de ser visible si es que lo ponemos en prueba al presentárselo a alguien que no tenga una buena visión. De hecho, aquí tengo otro ejemplo que es un UI kit, un kit de diseño que se publicó en la página CodePen, así que ahí tienes el enlace si quieres ir a verlo porque está incluso maqueteado en HTML y CSS. Y si bien puede ser interesante verlo, se presentan bastantes dificultades. Por ejemplo, cuando vemos el ítem de los checkbox, podemos ver que hay un checkbox marcado, pero tenemos la capacidad de ver el checkbox a la izquierda. ¿Se ve realmente? ¿Podemos confiar en que un usuario va a ver que está ese cuadrito y que debe hacer check? ¿Podemos confiar en que el usuario vea la sombra, por ejemplo, del botón que aparece arriba a la izquierda? O de que sepa el usuario de manera indudable que lo que está arriba y a la derecha son unos tabs y que puede seleccionar 1, 2 o 3, o
me refiero, que pueda seleccionar el primero, el segundo o el tercero, creo que es un claro ejemplo que muestra los problemas que presenta el neumorfismo, porque esta ausencia de contraste hace que sea muy difícil ver los elementos y que el usuario pueda identificarlos e interactuar con ellos. Entonces, llegamos a la pregunta más importante de este video. ¿Se puede usar el neumorfismo? ¿Tiene sentido que utilicemos neumorfismo en nuestros diseños? Bueno, la respuesta es que sí, se puede utilizar. No es necesariamente o intrínsecamente malo, sin embargo hay que usarlo con ciertas precauciones, con cierto cuidado. Y mis consejos, si es que quieres usar neumorfismo en tus diseños, es que uses los relieves, estas sombras y estos brillos con bastante cuidado y que ojalá lo uses solamente como elementos decorativos, no como indicativo para los elementos importantes, como por ejemplo no caer en el error que vimos recién sobre este checkbox que solamente la sombra y el destello te indicaban que ahí había un checkbox. No, tratemos de que estos elementos se noten realmente y usemos estos brillos y sombras solamente como elementos decorativos. En segundo lugar, me gustaría invitarte a asegurarte de que los elementos interactivos sean fácilmente identificables, que se note de inmediato qué es un botón, que se note de inmediato qué es y qué no es un enlace, por ejemplo. Y por último, usar siempre etiquetas para los inputs de los formularios. Cuando uno ve estos diseños que se acercan al neumorfismo, es muy común que la etiqueta de los inputs, por ejemplo, un campo para ingresar el nombre, es muy común que se use el placeholder o el texto que va dentro del mismo input como label. Por ejemplo, ves por defecto este campo y adentro dice pon aquí tu nombre. Y en el momento en que empiezas a escribir tu nombre, se borra este label. Entonces, supongamos el caso de que te distraes, empiezas a escribir, no sé, Juan, y te distraes, vas a mirar otra cosa y cuando vuelves ves que estabas escribiendo Juan, pero te preguntas, ¿qué era lo que tenía que poner aquí? ¿El nombre completo o solo mi nombre? ¿Tengo que poner el nombre y el apellido o solo el nombre? ¿O era el nombre de mi papá, por ejemplo? Entonces ahí tienes que borrar de nuevo hasta que aparezca la instrucción de nuevo, ingresa tu nombre. De ahí te recuerdas, ¿cierto? Entonces tiene mucho más sentido que los labels, que las etiquetas aparezcan y no se borren, que estén arriba del input y que siempre estén ahí dándote la información necesaria. De hecho, hice un diseño más o menos rapidito utilizando algunos recursos del neumorfismo y aplicando estos consejos a ver cómo nos quedaba. Mira. Aquí estamos en Adobe XD y podemos ver este diseño que hice más o menos rápido aplicando esta idea del neumorfismo. Entonces, ¿por qué este diseño resuelve quizás algunos de los problemas que se le atribuyen al neumorfismo? Porque sobre lo último que estábamos hablando, las etiquetas aparecen justo arriba del campo y se entiende que aquí hay un campo de texto. Además, el botón se identifica de inmediato que esto es altamente cliqueable. No queda la duda de que esto sea un botón, ¿cierto? Este enlace se entiende de inmediato que es un enlace. De hecho, me faltó aquí poner el olvidé mi contraseña como un enlace, así que ahí se entiende mejor que eso también es un enlace. Y creo que esto puede funcionar porque únicamente estamos utilizando el neumorfismo o el estilo del neumorfismo para esta cobertura, ¿cierto? Para este elemento que contiene el formulario y también lo estamos utilizando más o menos para darle sombrita, para darle cierta profundidad a este input de texto. Pero ninguna de esas dos cosas hace que sea imposible entender lo que estamos viendo. Se entiende que aquí hay un input de texto, perfecto. Pero aunque quitemos esta sombra, vamos a tener siempre esta línea de abajo que nos recuerda que hay un input de texto y que podemos escribir ahí. Aunque saquemos este elemento que nos da la sombra y la luz, siempre se va a seguir entendiendo, ¿bien? Y como no usamos la sombra y el brillo para darle profundidad a este botón, no hace falta depender de él. De hecho, podemos incluso dibujar un rectángulo aquí blanco y vamos a cambiarle el modo de fusión para que sea, por ejemplo, un superponer. Y si le bajamos un poquito la opacidad, vamos a ver que aunque los elementos base de este estilo neumorfista desaparecen, igual se sigue entendiendo que aquí hay un botón, se sigue entendiendo que hay un label, que hay un input de texto, etc. Bien, así que eso es muy importante que lo tengamos en consideración si es que
queremos utilizar este estilo a la hora de diseñar. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo se consigue este efecto? ¿Cómo podemos hacer este efecto de relieve, de luz y sombra? Bueno, realmente es bastante sencillo, mira. Lo que tienes que hacer es poner un fondo y que este fondo tenga un color más o menos gris, más o menos neutral. En este caso tengo un gris con ciertos tonos de celeste. Y sobre este elemento voy a dibujar un cuadrado, le voy a redondear un poquitito los bordes y vamos a aplicar algunas cosas interesantes. Vamos a hacer que el color de relleno de este recuadro sea el mismo color de fondo y vamos a hacer que no tenga ningún borde. Por lo tanto, de momento está absolutamente desapareciendo de nuestra interfaz. Pero vamos a aplicarle una sombra y vamos a hacer que esta sombra sea del mismo color que el fondo, pero un poquito más oscura. Así que vamos a ir por ahí más o menos. Y ahora vamos a hacer que esta sombra tenga un desenfoque, vamos a ponerle números cerrados para que sea fácil de entender, de 10 píxeles. Y vamos a desplazarlo 10 píxeles hacia abajo y 10 píxeles hacia la derecha. Con esto conseguimos de que el objeto tenga una sombra que va hacia abajo y a la derecha, simulando que viene una luz desde arriba a la izquierda. Y quizás moverlo 10 píxeles haya sido mucho, así que vamos a bajar a 5. 5 horizontalmente y 5 verticalmente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestro elemento. De momento, quizás también sea interesante bajarle el desenfoque. Vamos a dejarlo también en 5. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos nuestro elemento con la sombra. Perfecto. Quizás podrás preguntarte que está muy dura la sombra. Bueno, puedes bajarle un poquito la transparencia hasta que llegues a un punto en donde esto más o menos te guste. En mi caso, más o menos un 50% me parece apropiado. ¿Ok? Entonces, quizás si lo estás haciendo en Sketch, puedes agregar una segunda sombra a este elemento y aplicarlo de la forma que te parezca adecuada, pero en este caso, como estoy en Adobe XD, una de las fallas que tiene Adobe XD o una de las características que no tiene es que no puedo agregar múltiples sombras. Por lo tanto, tengo que buscar una forma alternativa de trabajar con esto. Así que voy a seleccionar este mismo rectángulo, voy a copiarlo y pegarlo en el mismo lugar, solo que ahora voy a quitarle la sombra, voy a hacer que tenga un color completamente blanco, voy a desplazarlo. Si la sombra la desplazamos 5 hacia abajo y 5 a la derecha, esto lo voy a desplazar 5 hacia la izquierda y 5 hacia arriba. Voy a aplicar un desenfoque del objeto que sea exactamente igual al desenfoque que le aplicamos a la sombra, o sea 5 píxeles. Y ahora voy a enviarla detrás, voy a enviarla al fondo. Y ahora que lo tengo al fondo, voy a jugar con la opacidad de esto. Voy a bajar más o menos a un 50% y ahí tenemos este estilo del neumorfismo que simula que no es que tengamos un elemento encima de esta superficie, sino como que la superficie hace un bisel y sube a un nivel superior. Así que, bien, creo que eso es todo por ahora. Aprendimos lo que es el neumorfismo y aprendimos cuáles son los problemas del neumorfismo y también cómo poder aplicar el neumorfismo tratando de evitar estos problemas que presenta generalmente este estilo de diseño. Te dejo espacio en los comentarios para que me cuentes qué te parece este estilo de diseño. ¿Tiene sentido utilizar el neumorfismo o crees que es un estilo de diseño pasajero y que no va a tener mayor peso dentro de la real aplicación del diseño de interfaces? Yo por lo menos me parece que es interesante, me parece que es una búsqueda que tiene sentido si observamos la historia desde donde viene, pero no creo que vaya a tener mayor relevancia a largo plazo como estilo de diseño de interfaces. Por lo menos, si te fijas, esto ya viene teniendo peso o viene siendo popular desde hace más de un año y todavía no he visto, por lo menos, dentro de las aplicaciones que yo uso en mi celular o los sitios web que uno tiende a visitar, no he visto mayor aplicación de este estilo en aplicaciones reales. Y creo que eso va a seguir siendo de la misma forma porque no es algo que agregue demasiado valor. Es más bien una búsqueda estética, lo cual está perfectamente bien, pero no creo que Google, no creo que Spotify, no creo que Gmail vayan a pasarse a este estilo. Pero bueno, ¿quién soy yo también para saber lo que vayan a hacer estas grandes empresas? Cuéntame tú, ¿qué te parece este estilo de diseño? Eso es todo por ahora. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau.